Imagina que te despiertas una mañana, y en lugar de revisar el teléfono, de ver las noticias o responder mensajes, decide que hoy, pase lo que pase, mantendrás la atención en el presente. Sabes que, apenas comienzas el día, miles de estímulos intentarán robar tu paz, notificaciones pendientes, preocupaciones. Pero tomas una decisión, hoy, nada de eso dictará cómo te sientes por dentro. Hoy, tu enfoque será tuyo, y no de los demás. Para los estoicos, esta idea no era nueva. Ya en su época, aunque no tenían redes sociales o notificaciones, también enfrentaban distracciones, rumores de la corte, conflictos políticos, rumores y disputas. Séneca, Epicteto y Marco Aurelio entendieron que la clave para vivir en paz no está en lo que ocurre afuera, sino en la atención que dirigimos hacia adentro. Ellos sabían que nuestra mente es como una fortaleza. Si dejas las puertas abiertas, cualquier preocupación, cualquier estímulo puede entrar y arrebatarte la paz. Pero si cierras esas puertas, si eres consciente de lo que dejas entrar, la serenidad es posible. Piensa en esto, en la era moderna, estamos constantemente conectados, informados y estimulados. Todo a nuestro alrededor nos llama, nos pide atención, nos exige respuestas inmediatas. Y, paradójicamente, en esta época de abundancia informativa, muchos se sienten más perdidos y ansiosos que nunca. Porque, aunque tenemos más cosas, más noticias, más entretenimiento, hemos perdido la capacidad de estar presentes, de disfrutar de los momentos simples, de simplemente existir. Nos hemos convertido en esclavos de las distracciones. Pero los estoicos nos enseñan que podemos recuperar ese control. Que podemos aprender a desconectar, a centrar nuestra atención en lo que realmente importa. Para ellos, la vida era una práctica constante de autocontrol. No se trata de vivir sin estímulos ni de escapar de la sociedad, sino de aprender a manejar esos estímulos de manera consciente. Epicteto, por ejemplo, decía que lo que inquieta a los hombres no son las cosas, sino la opinión que tienen de ellas. No es la cantidad de información la que nos hace perder la calma, sino nuestra respuesta a ella. Somos nosotros quienes decidimos si cada notificación, cada rumor, merece nuestra energía o si simplemente podemos dejarlo pasar. Imagina, por un momento, que estás en un espacio tranquilo, alejado del ruido del mundo. No necesitas ir a una montaña lejana o a una isla desierta, ese espacio puede estar dentro de ti. Marco Aurelio dijo que, sin importar dónde estemos, siempre podemos retirarnos al santuario de nuestra propia mente. Ese espacio es tuyo, es privado, y en él puedes encontrar un refugio que nada ni nadie puede arrebatarte. Pero, para habitar ese lugar de calma, primero debes aprender a cerrar la puerta a todo lo que no importa realmente. Los estoicos veían la mente como un jardín que debía ser cuidado. Cada pensamiento, cada estímulo que dejas entrar, es como una semilla que decide plantar. ¿Qué tipo de pensamientos estás cultivando? ¿Son pensamientos de paz, de gratitud, de aceptación? ¿O estás dejando que crezcan las malas hierbas de la ansiedad, del miedo, de la envidia? Al igual que un jardinero, tienes el poder de decidir qué pensamientos respetar y cuáles arrancar de raíz. Es fácil pensar que, en un mundo tan caótico, es imposible mantener la calma. Que la paz interior es un lujo reservado para quienes no tienen que enfrentar los problemas diarios. Pero esto es una ilusión. Para los estoicos, la paz interior no es un escape de los problemas, sino una forma de enfrentarlos desde una posición de fuerza. Al aprender a calmar nuestra mente, estamos mejor preparados para responder a los desafíos. No porque los problemas desaparezcan, sino porque nosotros cambiamos nuestra relación con ellos. Séneca decía que si quieres ser feliz, reduce tus deseos. En nuestra época, podríamos traducir esto como, reducir las distracciones, selecciona en qué realmente quieres enfocar tu energía. No necesitas saberlo todo, verlo todo, responder a todo. En la medida en que aprendas a soltar la necesidad de estar siempre conectado, empezarás a recuperar una libertad que habías olvidado. Y, entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria?
El camino estoico no es sencillo. Implica observarnos, identificar esas cosas que nos roban la calma y elegir conscientemente cuáles merecen nuestra atención. Tal vez implica dedicar menos tiempo a las redes sociales, reducir el consumo de noticias, o simplemente tomar un momento cada día para estar en silencio. No se trata de cambiar radicalmente nuestra vida, sino de construir pequeños hábitos que nos devuelvan la paz. Imagina, por un momento, enfrentarte a un día lleno de distracciones, con el teléfono sonando, las tareas acumulándose y la sensación de que nunca hay suficiente tiempo. Pero en lugar de dejarte arrastrar, te tomas un momento, respira y decide, esto no tiene el poder de robarme la paz. Yo decidí a qué doy mi atención, yo decidí cómo responder. En ese instante, sientes que la calma vuelve, que la ansiedad se disipa, y que, al menos por ese momento, tienes el control de tu mente. El estoicismo no es una fórmula mágica, es una práctica constante. No se trata de alcanzar la perfección, sino de mejorar un poco cada día. Cada vez que eliges ignorar una distracción, que decides enfocarte en lo que realmente importa, estás cultivando la paz interior. Y esa paz, una vez que la encuentras, te acompaña, incluso en medio del caos. Así que, si este mensaje te resuena contigo, te invitamos a experimentar con estos principios. Intenta, cada día, dedicar un momento a desconectar, a estar contigo mismo. Observa las distracciones y decide conscientemente cuáles merecen tu atención. Tal vez descubres que, detrás de todo el ruido, hay un lugar de calma que siempre ha estado ahí, esperando a que vuelvas a él. Recuerda, el camino estoico no se trata de una transformación repentina, sino de un trabajo continuo. Cada día ofrece una oportunidad para practicar, para crecer, para aprender. Tal vez al principio te cueste dejar de lado la ira o la ansiedad cuando las cosas no salen como planeaste. Tal vez haya días en los que sientas que los obstáculos son demasiado grandes, que la serenidad es un sueño lejano, pero en cada paso, en cada pequeña victoria, estás sembrando las semillas de una vida más pacífica y consciente. Así que te invita a seguir explorando este camino, a permitirte fallar y levantarte, a ser paciente contigo mismo. En un mundo lleno de ruido, incertidumbre y distracciones, abrazar la filosofía estoica es un acto de valentía. No es solo una manera de encontrar paz interior, es una forma de aportar un poco más de calma y reflexión al mundo. Como dijo Marco Aurelio, haz lo que debas. Que el destino encuentre placer en ello. Que tus acciones, tu enfoque y tu serenidad sean un pequeño faro para los que te rodean. Y recuerda, la verdadera paz está en aprender a vivir en armonía con el mundo y contigo mismo. Paso a paso, pensamiento a pensamiento, un día a la vez. En este camino que ha comenzado a recorrer, quiero recordarte algo esencial: el estoicismo no es una meta, sino una práctica diaria, un compromiso continuo contigo mismo. Es una invitación a desarrollar una fortaleza interna que no depende de circunstancias externas, a aprender a ver el mundo tal como es y a aceptar sus inevitables cambios y retos. Puede que algunas de estas ideas te resulten difíciles, que te cueste abandonar el deseo de control o que te descubras atrapado en viejos patrones de preocupación y ansiedad. Como en cualquier disciplina, el avance no se mide por la ausencia de caídas, sino por la voluntad de levantarse una y otra vez, de persistir, de aprender a observarte sin juzgarte. Los estoicos nos enseñan que la paz no se encuentra al eliminar todos los problemas, sino al construir un refugio interno que nos permita estar en calma en medio de cualquier tormenta. Este refugio es tuyo, nadie puede arrebatártelo. Cada vez que eliges responder con serenidad, que decide observar tus pensamientos en lugar de dejarte arrastrar por ellos, estás fortaleciendo ese refugio, dotándolos de una solidez que irá contigo a donde sea que la vida te lleve. Y aunque el mundo pueda parecer caótico, y muchas veces injusto, el estoicismo te recuerda que puedes encontrar armonía al aceptar su naturaleza imperfecta, al comprender que las dificultades y las adversidades no son castigos, sino oportunidades para conocerte mejor, para expandir tu capacidad de resiliencia. ¿Acaso no es en esos momentos de oscuridad donde descubrimos nuestra verdadera luz? ¿No es en la adversidad donde el carácter realmente se forja? Permítete fallar sin reproches,
aprender sin prisa, avanzar con humildad. Nadie se convierte en un sabio en un día, ni en un año. Como dijo Séneca, el tiempo cura lo que la razón no puede. Así que ten paciencia contigo mismo. Confía en que cada paso que das, aunque sea pequeño, te acerca a esa paz que tanto anhelas. En un mundo que parece obsesionado con el ruido y la prisa, vivir según los principios estoicos es un acto de rebeldía y valentía. No es solo una forma de alcanzar la serenidad personal, es un faro para quienes te rodean, una luz que muestra que es posible vivir con dignidad y gracia, incluso en tiempos de incertidumbre. Porque al final, la paz que encuentres en ti mismo irradiará hacia los demás. Tus acciones, tus palabras y tu presencia serán un recordatorio silencioso de que, aunque no podemos controlar el curso de los acontecimientos, sí podemos decidir cómo respondemos ante ellos. Entonces, cada mañana, al despertar, recuerda que tienes una elección, puedes vivir de acuerdo a los valores que has elegido, puedes elegir la calma en medio del caos. Y, al final de tus días, podrás mirar atrás y saber que, sin importar lo que el destino te haya puesto en el camino, viviste con coraje, con propósito, con una paz que nada externo pudo robarte. Así, como los grandes estoicos, tú también habrás dejado una huella en el mundo, una huella que, aunque invisible, perdurará en aquellos que tocaste. Así que, ahora que hemos explorado juntos los principios del estoicismo, quiero saber, ¿cuál es el reto más grande que enfrentas en tu día a día? ¿Y cómo crees que el estoicismo podría ayudarte a enfrentarlo? Me encantaría leer tus pensamientos. Si este vídeo te ha inspirado o te ha dado algo en que reflexionar, no olvides darle un like y suscribirte al canal para más contenido como este. Aquí, seguimos explorando ideas que pueden ayudarte a encontrar fortaleza y paz en un mundo lleno de incertidumbre. Y, claro, si conoces a alguien que podría beneficiarse de estas ideas, compártelo con ellos. Tu apoyo es lo que permite que esta comunidad siga creciendo. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta conversación. Nos vemos.